me habían hecho llegar el requerimiento fiscal que me eriza la piel, es que no tienes idea, son 1200 páginas de horror, ese es el libro negro de la historia de El Salvador, ese es el informe negro para la historia universal de la infamia. Mira, ahí se cuenta cómo, quién, dónde, a qué hora se hizo los pactos y qué negociaban, y se trataba de... ahí en esas reuniones se regulaban la cantidad de muertos. Ustedes tienen permiso de matar, súbanle, bájenle. En función de coyunturas electorales. Tan explícito lo establece el requerimiento. Así es. Ahí porque usted está citando el requerimiento fiscal. ¿Cómo lo regulaban? Sí, parte del cual ya ha sido dado a conocer en pequeñas partes, pero son 1200 páginas. Ahí está citado con lujo de detalle lo que te estoy diciendo, y un dato adicional. Esto es lo que más da horror. Sí. Mira, el comando de los criminales, de las pandillas, estaba en las cárceles. El comando mayor, o sea, el centro de comando de la operación criminal, estaba en las cárceles. Y hacían conferencias telefónicas múltiples, en las que estaban los jefes en la cárcel y los jefes fuera de la cárcel. Pero las órdenes salían desde dentro de la cárcel en esas conferencias, donde prácticamente a diario se daban las órdenes específicas de maten a tal, maten a tal, maten a tal. Estas eran las decisiones del comando en la cárcel. Y luego, después de las órdenes de matar a tal, a tal, a tal, aquí, allá, 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 con dirección y tal, y que lo haga tal y que lo haga tal, venía otra segunda fase, que eran las propuestas de afuera hacia la cárcel, donde decían, nosotros queremos que matar a tal por tal cosa, queremos matar a tal por tal, y empezaban las propuestas de la libre, pidiendo permiso para matar a los que y para extorsionar por diversas razones a otras personas, porque no podían, ese era un código de las pandillas, no podían matar a nadie sin la orden expresa o sin el permiso expreso del comando, que estaba en la cárcel. Pero esto era diario, en conferencias telefónicas múltiples, ¿no? Que ocurrieran ahí al interior de centros penales, que era la cosa más normal. Sí, y entraban ilícitos todos los días a las cárceles, drogas, dinero, aparatos para comunicarse de todo tipo de medios digitales. Bueno, entonces, esto era lo que marcó el tema y lo que permitió la potenciación. Es decir, hay que entender, el comando del crimen, de la operación criminal, estaba en la cárcel. Y se comunicaban a diario en conferencias múltiples con la libre, con los jefes que estaban en los libres. Desde allí se ordenaron todos los crímenes. Bueno, con los medios, con los recursos propios del gobierno, Nayib Bukele entre el día 1, y sin más recursos que los otros tenían, con la sola voluntad de hacerlo, le ordena a Osiris Luna parar eso. Cuando él recibe, el presidente, los informes de las inteligencias del Estado, se da cuenta de esa situación, le ordena a Osiris Luna, pare eso, pero párelo hoy, ya. Bueno, con la sola voluntad de hacerlo, sin más recursos, Osiris lo cerró eso ese mismo día. ¿Por qué no lo hicieron antes? Sí. ¿Y cuál fue el resultado? De anular esa cadena de comando, de parar que las órdenes salieran de la cárcel. En combinación con el esfuerzo de soldados y policías, el resultado fue el descenso dramático del 60% de los homicidios, con la sola voluntad de hacerlo, voluntad que no tuvieron nosotros. Por el contrario, lo potenciaron, lo protegieron, ese pacto. Policías, jefe de Fuerza Armada, estoy hablando concretamente de Munguía Payés, ¿no? Y no es el padre de la tregua, pues. Bueno, entonces, ¿qué te estoy diciendo, Medardo? Que fue sin recursos y aún sin recursos que separó esa operación en esa parte que era la parte estratégica con la sola voluntad de hacerlo. Esto tiene una consecuencia. La gente, ahí están las encuestas, percibe el éxito del plan de seguridad. Es el mejor plan de seguridad en toda la historia. La gente quiere que se apruebe los fondos para ese plan y no quieren los diputados. Los diputados no quieren que se aprueben los fondos del plan y dilatan los plazos. ¿Y qué se ponen a hacer? A rizar el rizo.
a rizar el rizo, a demostrar que la naranja es anaranjada y a exigir interpelaciones y hacer interpelaciones de lo que ya está claro. Sí, claro está desde que el señor presidente de la República, Nayib Bukele, explicó en conferencia de prensa el tema del agua. Lo que están haciendo la ministra y Frederick, magistrales los dos, ayer Frederick me conmovió ese relato que hizo sin ironía, sin retórica, tan sencillo. ¿Cómo les explico a los diputados? Me entregaron Anda quebrada, me entregaron infraestructura, la infraestructura de Anda obsoleta, completamente, obsoleta. Y les explica cómo, les dice dónde, cuánto, ¿no? Y los diputados prefieren estar en eso que el pueblo ya bautizó como el circo, ¿no? Porque es un circo. Explicar lo que ya está explicado, pues. Y ahí los tienen. Y mientras tanto no colaboran, no responden a la solicitud del fiscal de desaforar a Norman Quijano. Para ya eso va a cumplir un mes, ¿verdad? Sí, y no tienen prisa. Y no aprueban los fondos, y no tienen prisa. ¿Qué te está diciendo esto? El pueblo quiere, el pueblo percibe, el pueblo sabe que el plan de seguridad es exitoso. El pueblo quiere que aprueben los fondos para ese plan, porque si no se va a caer y va a haber un repunte. Y los diputados se ponen a hacer interpelaciones ociosas, inútiles. Y además quedan como idiotas, porque reciben respuestas claras y precisas. Y ellos hacen preguntas como, fingen indignación y dicen, pero ¿cómo no se hizo, señora ministra, análisis bioquímicos? Y la ministra muy tranquila le dice, es que es imposible hacer análisis bioquímicos en agua. El análisis bioquímico solo se puede hacer en seres vivos. ¿Y por qué no me dice sí o no, señora ministra? Y la señora ministra le dice, porque en ciencia médica jamás se puede responder sí o no. Nadie puede responder sí o no en medicina. Esto no es posible. Este es un protocolo científico. Sí. Bueno, y muestran indignación y dicen, y esto se firmó el 30 de febrero, ¿y cuándo febrero ha tenido 30 días, por Dios? Sí. Y lo dice doña Nidia Marta Valladares. Bueno, y el Chato Vargas. Y los otros señores ahí, que pareciera que necesitan urgentemente ir a la nocturna. Un poquito, pareciera un poquito. Bueno, pero, ironías aparte, sí. El tema es, Medardo, los diputados no es que no solo hacen lo que el pueblo demanda que hagan, sino que lo que hacen es contra el pueblo. En todas sus actividades, porque se dan prisa para hacer esta payasada de circo, pero no se dan prisa para la Ley de Reconciliación Nacional de Amnistía, no se dan prisa para la Ley General de Agua, no se dan prisa para aprobar los fondos del Plan de Seguridad. Y ahí tienen esa gran cantidad de demandas, de tareas que para el pueblo son urgentes, pero para ellos no. Y en vez de hacer eso, lo que hacen es un pacto de sangre con las pandillas, comprar votos a cambio de la sangre del pueblo. Ahí está la demuestra. Si fue en la asamblea donde se realizaron buena parte de esos pactos, ahí mismo, en la asamblea. Esto es lo que para mí define esta coyuntura. Giovanni, quiero cerrar este bloque. Entonces, ¿podemos tener más noticias pronto, quizás, en torno al tema del expresidente de Arena y todo el proceso que se le sigue a él? Sí. Mira, Medardo, esto... cerremos este segmento con una reflexión, Medardo, muy rápida. Favor. El problema que tenemos, el problema de corrupción es tan grave, Medardo, es tan grave que si no lo solucionamos, no vamos a avanzar. Okay. Tenemos que solucionarlo, Y de parte de la ciudadanía y de parte del gobierno hay una clara voluntad de avanzar en este tema, porque es que si no, no vamos a poder despegar, no vamos, porque es importante resolver primero el problema de seguridad para resolver luego el problema económico, es importantísimo. Y si no podemos avanzar, nos vamos a detener, a estancar y luego a retroceder. Esto es lo que ha pasado siempre en El Salvador, estancamiento y luego retroceso. Entonces, gobierno y pueblo, ciudadanía, sabemos que tenemos que resolver ese problema y lo vamos a resolver. ¿Quiénes se oponen? Ellos, pero ellos tienen un grave problema,
que en este caso se traduce a un problema judicial. Y no es un problema de grupitos de individuos, es un problema de estructuras de dirección de esos dos partidos malignos.